Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo que le hemos denominado Mesa de Análisis. Comentarios de lo último que está pasando en el acontecer político social del estado de Chiapas. Que arde con fuego muy alto la caldera política electoral para el 2021 y parece que los tiempos han llegado ya, Javier. Pues sí, Tony, iniciamos el día de ayer, en unas primeras horas del día se especulaba que iba a haber alguna renuncia, luego dijeron que el fiscal, que no, sabíamos que el gobernador y el fiscal y varios funcionarios estaban en Palenque inaugurando un nuevo proyecto de seguridad, pero no nos imaginábamos que ya por la tarde se destapa y que va la primera renuncia. Así es. Se supone que algún cargo, de elección popular federal, ¿no? Así es, pues no se pierda en los próximos minutos, usted va a conocer todos los detalles, las evidencias de una de las primeras renuncias para buscar un puesto de elección popular. A la mitad del programa, no se despegue por favor, porque le vamos a revelar que la próxima semana va a renunciar un personaje importante, muy cercano al Ejecutivo del Estado, también para irse a un puesto de elección popular. Y para evidencias de lo que hoy está pasando, Javier, auditorio, les comentamos un poco la historia que empezó el día de ayer. Seguramente tras bambalinas ya se venía gestando, ya se venía madurando la idea, se comentaba en un ambiente de rumorología, pero no se concretizaba nada, solamente atando cabos, sacando algunas conexiones, pero no había nada claro. Acuérdense que les estuvimos comentando de que algunos funcionarios ya habían dejado su oficina y nosotros estábamos confirmando que todavía no, seguían ahí los cuadros familiares, seguían las maletas, ningún proceso de entrega-recepción. Pero el día de ayer empezaron algunas señales típicas de la renuncia. ¿Y con qué evidencias? Y nosotros confirmamos en varios minutos, hasta no irnos con la finta, porque nos ha pasado, la experiencia periodística dice que pasa, ¿no? Todos nos equivocamos. Yo recuerdo recientemente Joaquín López Dóriga mató a una persona en los días del COVID y resulta que no estaba muerto. La obligación de los medios de comunicación, los que nos ufanamos de responsables de comprobar las fuentes, pues comprobamos en los minutos, en las próximas horas, de un documento que habría salido primero del Congreso del Estado, donde se anotaba que hoy día iba a sesionar el Congreso del Estado para revisar la renuncia del maestro Jorge Llave Abarca, fiscal general del Estado de Chiapas. Todavía tuvimos la información, como muchos compañeros, al mediodía, en la tarde se fue madurando, un poco con incredulidad, estuvimos haciendo algunas llamadas y finalmente nos confirmaron los propios diputados, algunas fuentes también de la fiscalía, y finalmente se dio. Pero ¿qué decía este primer documento, Javier? Vamos a empezar con las evidencias y luego comenzamos a opinar, y usted también, por favor, participe. El primer documento decía, y también algo particular, en el día de sesión va a ser a las 2 de la tarde hoy, que le vamos a dar los detalles, pero esa sesión debió haber sido el día de ayer. Primera nota, debió haber sido el día de ayer, y creemos, por algunas pláticas que hemos tenido con algunos legisladores, no hubo el acuerdo, había un poco de molestia de algunos diputados que no les informaron a tiempo, y que los días de sesión son los martes y jueves al mediodía más o menos. No fue así. Esta es la primera nota relevante, no fue ayer. Y el documento de convocatoria para los diputados era el día de hoy. ¿Y qué decía? La orden del día: viernes, sesión extraordinaria, dice el título oficial, no es apócrifo, el documento lo confirmamos. Es verdad, dice sesión extraordinaria, viernes 04 de diciembre del 2020, orden del día, número 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 01 de diciembre del 2020. Ojo, punto número 2, marcado en rojo, que seguramente ustedes lo están viendo ahí por su pantalla. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la propuesta de candidatos para ocupar el cargo de fiscal general del Estado ante la renuncia presentada por el maestro Jorge Luis Llave Abarca. La renuncia ya está.
Aquí la nota a destacar son dos puntos. Uno, la renuncia ya está. Esa es la primera nota. La renuncia ya está. Ya está en el Congreso, pero es válida hasta que ahorita a las 2 de la tarde que el Congreso Así es. Ahorita vamos a explicar todo el procedimiento técnico, sí, para que nos quede claro. Y si tiene alguna duda, por favor, pregúntenos, que tampoco somos eruditos en la materia legislativa, pero ahí están las evidencias. Punto número 1, el maestro Jorge Luis Llaven Abarca habría renunciado primeramente, ojo, al gobernador del estado, que es su jefe inmediato. Él tiene la facultad de nombrar y proponer, también, por supuesto, con los procedimientos administrativos, que en este caso puntual corresponde al Congreso del Estado. 2, ya la nota venía otro punto atractivo informativo. 2, las propuestas para ocupar el cargo, es decir, la vacante ante la renuncia, Javier, de el maestro Llaven Abarca, oriundo aquí tantito a un par de kilómetros de Suchiapa, él estaría renunciando. La otra noticia a la par de la renuncia, pues son los efectos que vienen. ¿Quiénes serían? Ya era el atractivo ayer cuando consultábamos y me decían, es cierto, es que es más que cierto. Ahora la nota ya no es que renuncie el fiscal, sino quiénes van a ser los sustitutos. Siempre viene este morbo, siempre viene quién será. ¿Será que va a heredar el fiscal? ¿Será que va a ser tal persona? ¿Será que va a ser tal apellido? No, que este cubre el perfil, no, que este es especialista, no, que aquella, que ya le corresponde a tal gente, que pues por género, por comunidad, etcétera, etcétera. Se vino un andanal de comentarios en ese sentido, Javier. Sí, es cierto eso. En las primeras horas, vamos a hablar de las primeras horas. Todavía el fiscal sigue siendo fiscal hasta que el Congreso del Estado ratifique la renuncia del fiscal. Ahorita a las 2 de la tarde por vía Zoom, el Congreso del Estado va a transmitir la sesión donde ya aprueba la renuncia del fiscal, que el día de ayer, me imagino, entró al Congreso, fue recibida, pero ahorita a las 2 de la tarde ya se hace efectivo. Así es. A partir de la renuncia del fiscal, que ya es efectivo, viene la propuesta de analizar los 5 candidatos que están en esa lista del orden del día de hoy, que entra en análisis a las 2 de la tarde con los más de 40 diputados, para analizar quién de los 5 será el próximo fiscal por los próximos años, ¿no? Hay una mujer, hay una persona hablante de una lengua indígena y son 4 hombres, una mujer, y de los 4 hombres, uno de ellos es hablante de una lengua indígena. Así es, vámonos por partes, como decía el doctor Frankenstein. Primero viene la renuncia, viene el morbo de quiénes van a ser, y en las siguientes horas salió el otro documento. El otro documento del que habla mi compañero Javier Guizar es este que a continuación le doy lectura, donde ya vienen las propuestas de una lista de 5. Esa lista de 5 es lo que va a trabajar hoy el Congreso del Estado a partir de las 2 de la tarde vía Zoom. Yo creo que un poco para quitar el debate ahí en el Congreso también ha llamado la atención. No se hace en una sesión pública, se hace así pues en el control que dan las tecnologías. Sí sabemos de buena fuente de los diputados, de varios diputados, que ha habido un debate de las propuestas, del por qué se va, si era a destiempo. Algunos que ya decían que ya estaba realizando actos anticipados de campaña, el fiscal, etcétera. Finalmente ya se dio. Entonces, la lista de propuestos es la siguiente, oficial. Dice que como el maestro José Luis Llaven Abarca presentó ante la oficialía de partes de este poder legislativo su renuncia, ojo, aquí ya está más que confirmado, presentó ante la oficialía de partes del poder legislativo su renuncia al cargo de fiscal general del Estado. En consecuencia, empieza el trámite legislativo. Dice que hay unas candidatas. La primera candidata, escuche, es Amanda Farfán Ruiz. Segundo candidato, Juan Carlos Alfaro Cruz. Tercer candidato, Olaf Gómez Hernández.
Cuarta candidata, Iracema Gómez Hipólito. Dos mujeres hay entonces, sí. Dos mujeres, es sí. Cierto. Iracema Gómez Hipólito. Y quinto candidato, Gregorio Pérez Gómez. Esa es la otra parte ya del día después de las propuestas. Hoy a las 2 de la tarde, ¿qué va a pasar en el Congreso del Estado? Entre otros temas que son verdaderamente irrelevantes, como desincorporaciones de terrenos, etcétera, etcétera. El punto central, el ojo del huracán de la noticia, el epicentro de la noticia, está en la renuncia del fiscal, punto número 1, y las propuestas. Pero sí es bien importante anotar esto. No se va a definir hoy quién va a ser el sustituto o la sustituta del fiscal. Va a pasar un periodo aproximadamente de 10 días, 2 semanas, 10 días hábiles, para que de estos 5 exista un filtro, se revisan currículos, se revisan una serie de criterios internos en el Congreso del Estado de acuerdo a la normatividad, y de ahí sale la terna. Esa terna es la que se regresa al Ejecutivo y de ahí vuelve de regreso. Pero les queremos decir que la tendencia informativa al interior de lo que existe, lo más fresco que hemos tenido acceso platicando con los diputados y con otras fuentes de información, que no es chisme, sino comentando la información con los que tienen un poco el control, la visión de esta, la que está apuntando Javier, y tú ya lo habías comentado, es Amanda Farfán Ruiz. No tenemos el currículum completo, pero le vamos a decir, ella ya está en la fiscalía, ella tiene una cartera, me parece que de atención a jóvenes, adicciones, algo por ahí. Ha sido una colaboradora del Poder Judicial en tiempos que estaba el doctor Rutilio Escandón como presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y nos comentan algunos legisladores y legisladoras que ella cubriría perfectamente el perfil, por lo menos en teoría. Hasta el momento es la información más contundente que existe, que ella cubriría. No es una cuestión de cuota de género, no es una cuestión que le corresponde en tal. En este caso no es un puesto de elección popular, sino es una facultad que tiene el Ejecutivo del Estado para nombrar, para determinar, por supuesto cubriendo los perfiles. Otros nos comentan que no cumplen el perfil, aunque están propuestos, pero tiene que ver con alguna situación de algunos expedientes que tienen algunos personajes públicos que están acá, y que a la primera, si quedarían a la cabeza, pues habría mucha pues comentarios adversos hacia ellos, Javier. Sí. Esta es la segunda parte. En teoría el fiscal es un órgano autónomo, pero digo en teoría, pero sí tiene el aval y la confianza del Ejecutivo Estatal y la aprobación del Congreso del Estado por ley. Entonces yo creo que en las próximas horas o en los próximos días se sabrá ya por ley quién es el próximo fiscal. Por ahí muchos afirman que puede ser una de las 2 mujeres propuestas de los 5, que son 3 hombres, 2 mujeres, una de las 2 que es la licenciada Amanda Farfán Ruiz. Amanda Farfán Ruiz, que es ya conocida por muchos y que dicen que sí tiene el perfil y el currículum cualitativo y cuantitativo para estar al frente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Además, también muchos habían comentado que la renuncia del fiscal se debía que era, muchos así lo afirman, y digo son hipótesis, de un exceso de pre-campaña o campaña que traía el fiscal, que estaba mucho en redes, que probablemente eran ya haber pagado los acuerdos políticos, pero también hay que decir que la ley electoral marca que las precampañas federales inician el 28 de diciembre. El 23. El 23 de diciembre, perdón. Entonces, el fiscal, Jorge Luis de Benalbaca, en tiempo y forma, pues está cumpliendo sus tiempos. Él calcula sus tiempos de lo que marca la ley electoral para iniciar precampaña. Con lo que estamos viendo, es muy probable que vaya como diputado federal o como candidato a diputado federal por su distrito, creo que es Villaflores, porque él es nativo ahí de Suchiapa, ¿no? Sí. De Suchiapa, entonces entiendo que por esa zona será candidato, no sé, ahí sí también tengo dudas,
si me imagino que verde. Bueno, ahora vamos Morena, no sé cómo vaya a quedar. Porque vamos a esa parte central. A esa parte central. Vamos por partes. Ya hablamos de este procedimiento administrativo. Sí. El Congreso es el que tiene que hacer este filtro, luego regresarlo y van a pasar 10 días. Hoy no va a haber la noticia. Quien le diga que ya salió humo blanco no es cierto. De acuerdo a la normatividad y a los criterios que tiene el Congreso, hoy no sale. Hoy hay un filtro, de esos 5 salen 3, que regresa a Palacio de Gobierno, se hace nuevamente una auscultación, un nuevo criterio del Ejecutivo del Estado, de acuerdo a las competencias que tiene el Ejecutivo, vuelve a regresar. Y son las 3, de acuerdo a la normatividad, tiene que salir un consenso. Habían ahí algunas personas que no estaban de acuerdo con esta situación, incluso hasta estaban proponiendo. Hoy incluso llegó un grupo de ciudadanos, abogados, que se autoproponen como una persona de ellos, que son abogados, como fiscal. Es decir, puede haber algún cuarto en discordia por ahí, pero bueno, de acuerdo a la normatividad, la información oficial es esta. Dice, en consecuencia, al actualizarse la ausencia definitiva del fiscal general del Estado, es definitiva, ya no está en el cargo. Hay un espacio, ya no está en el cargo, él ya renunció físicamente, ya no estaría, no es suplente, él ya no está físicamente, hay un pequeño espacio, imaginamos que los otros espacios de funcionarios públicos van a estar trabajando, en tanto se da esta situación. Dice, al actualizarse la ausencia definitiva del fiscal general del Estado para los efectos de los dispuestos en el artículo 94, párrafo 3 de la Constitución Política Local y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, esta Comisión de Justicia, se refiere al Congreso del Estado, se permite proponer al Pleno del Congreso local lista de candidatos para ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Chiapas, personas que cumplen con los requisitos señalados en el artículo 94, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado Libre, misma que está integrada de la siguiente forma, lo que ya le dijimos, y finaliza el documento. Dicha propuesta de lista de candidatos para ocupar el cargo de fiscal general deberá ser aprobada, ojo, por las 2/3 partes de diputados y diputadas. No daríamos por hecho, bueno, la tendencia de algunas aprobaciones que vienen del Ejecutivo, claro ahí. La mayoría son aprobadas, pero aquí dice, bueno, a ver, algo. Debe ser aprobada. Ya quedó, perdón, ¿cuál es el término correcto? Ya se aceptó entonces la renuncia, ya es un hecho. Ya es un hecho la renuncia, ya está aceptada. Aunque el Congreso no se haga... Porque dice en consecuencia. Es la comisión, o sea, que acepta entonces, claro, la comisión avala que ya la renuncia. Acuérdate que leímos al principio que él presentó ante la Fiscalía General del Estado su renuncia. Él ya lo presentó. Sí, y la comisión la acepta, la comisión del Congreso, que es la ya que está, tiene, físicamente ya está. Dicha propuesta de lista es lo que viene a las 2 de la tarde, ojo, esté pendiente en el canal del Congreso del Estado local, se va a transmitir la aprobación y que tiene que pasar por las 2/3 partes de los diputados y diputadas. Y si no hay acuerdo, pues no pasa. Pues les decía ese rato, hacía el paréntesis, que la mayor parte de propuestas que viene el Ejecutivo han pasado, pero en esta hay cierta rebeldía, quién sabe que estarían negociando otros temas, no tengo ni tantita idea, pero algunos aprovechan la coyuntura. Esperemos que para quede hoy. Sacar raja de esta situación. Ahora vamos al siguiente punto, que es, Jorge Llave Navarca, ¿dónde va? Indiscutiblemente va a una diputación federal, eso délo por hecho. Sí se hablaba de algún distrito, si se iba por la vía plurinominal, si se iba por la vía de las votaciones. La información que tenemos más clara es que se va a una elección popular vía votaciones directas. Sí. Vía votaciones directa, o si goza de popularidad, pues bueno, ahí lo veremos. La otra pregunta es ¿por qué partido? ¿Por qué partido? Morena, Verde. La información que hemos tenido acceso es que sería de Morena, pero cualquier cosa puede pasar hasta que no lo veamos. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a ver? Pero Verde Morena se supone que no van en alianza. No, en el caso ahí sería, miren, el Instituto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, me acaba de enviar la información de las fechas. Ojo, para todos aquellos interesados, lo que hay el morbo político. ¿Por qué de la renuncia? Miren las fechas. El 7 de septiembre inició el proceso electoral federal. El 3 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021 es el periodo
para la abstención de apoyo ciudadano de aspirantes a una candidatura independiente. Ese es en el caso independientes. Precampañas. 23 de diciembre empiezan las precampañas del 2020 al 31 de enero del 2021. Sí, pero, a ver. Y luego dice, 10 de febrero, fecha límite para inscripción o modificación de datos en el padrón electoral. Bueno, esto es lo que corresponde. Bueno, no, pero hay un proceso antes. Tu partido te registra. Por supuesto, aquí hay un proceso con tu partido y tu partido te registra. No precisa, pero se entiende, es obvio. Yo no puedo empezar una precampaña si antes no me registré. Entonces quiere decir que ahí hubo un ánimo ya determinado, y lo que comentaba mi colega Javier, que había muchas voces que ya criticaban al fiscal que estaba haciendo actos anticipados de campaña, y que bueno, que bien le vendría ya, en un ánimo de sanidad política, por así decirlo, pues que ya entrara de lleno, se abriera, como se dice acá, como aquí han desfilado muchos políticos que han dicho sí voy, no voy, me espero, pero la mayoría ha dicho que sí voy. ¿Por qué? Porque ya se están cumpliendo los... De él no sabíamos oficialmente, yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas, alguna declaración pública, no de café, no de intenciones, no tras bambalinas, sino públicas, que dijera yo sí voy, pero hoy sabemos que ya va. Bueno, lo que pasa es que hay un proceso previo, hay un proceso con tu partido político, al cual hay un proceso democrático donde se supone que tienes que participar y salen las candidaturas y que luego se registran ante el INE. Yo sí tengo duda de saber por qué partido va. Sí, exacto. Ya hizo el trámite que hacen los partidos y que pide el IEPC o el INE, porque es proceso federal, porque creo que le estamos atinando, que va a una participación para buscar una diputación federal. Yo tengo dudas con qué partido, si es con el Verde, si es con Morena, si hay alianza Morena-Verde, o si los dos partidos, Morena y Verde, ambos lo van a registrar como uno de sus precandidatos a buscar la candidatura federal del distrito de Villaflores, o me imagino que es lo que sabemos es... Ahí sí tengo dudas, ¿no? Hay que podría ser de Morena, podría ser de Morena, que es lo más seguro, de acuerdo, pues ahorita a la temporada, ¿no? Y que él pues se ha declarado un funcionario público de esta cuarta transformación, aunque todos sabemos, es público, no es un secreto, que él proviene de la administración interior del exgobernador Manuel Velasco Cuello, pero pues el trabajo profesional que ha hecho pues lo dejó en esta nueva temporada de la 4T, y ahí está. Entonces pareciera que hay un sentido que fluye, que lo abrazaría el partido Morena, pero de eso le vamos a seguir confirmando. Entonces, para cerrar esta parte, a las 2 de la tarde de hoy está la sesión, va a ser una sesión pública en la página oficial del canal del Congreso del Estado de Chiapas, que es el Congreso del Estado de Chiapas. Usted le da un buscador y seguramente lo va a encontrar. Va a ser una sesión pública, pero ahí de manera virtual, no va a ser físicamente en el Congreso del Estado, y vamos a ver en qué sentido se da, en qué dinámica, los comentarios que van a hacer los diputados. Seguramente todos no han ocultado cuando están en contra de algo, y pues veremos si no una sesión acalorada, porque pues es normal que se vayan dando algunos tiempos, y es legítima también la aspiración, en este caso del fiscal, si cumple las normas y pasa el filtro, pues es legítima su aspiración, está en el marco de las posibilidades legales y políticas hacerlo. Hasta ahí el asunto del fiscal. Lo que viene es en los próximos días iremos viendo pues quién será el sustituto o la sustituta de estos 5, que queden 3. La tendencia que nos comentaban esta mañana antes de entrar al programa para construir estos comentarios, estas hipótesis, es que la señora Farfán, que ya es funcionaria pública de la Fiscalía General del Estado, podría ser la que más aventaja de las preferencias, incluso diríamos, sin temor a equivocarnos, quizás de las preferencias que tendría el Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Pues sí, a esperar y estar atentos a lo que pasa el día de hoy. Bueno, y antes de irnos les queremos comentar que también acuérdense que la próxima semana, me parece que el martes, va a ser el segundo informe del Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas.
Y obviamente con la renuncia que ha emprendido ya el fiscal general del Estado, viene en cadena varias renuncias y una de ellas es la que se va a dar la próxima semana y le podemos confirmar, salvo algunos detalles que se puedan dar, modos, horarios, eso no lo tenemos claro porque depende. Es que la otra renuncia, ojo, ponga atención a lo que vamos a revelar. La próxima renuncia entre lunes y martes, lo más seguro es que sea el martes, prácticamente a la hora o en el momento que se está dando el segundo informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el segundo a renunciar sería el maestro Ismael Brito Mazariegos de la Secretaría de Gobierno. Escuchó bien, sí va a haber renuncia del secretario de Gobierno también una Ismael Brito Mazariegos. Y ojo, también se va a una diputación federal. También se va a una diputación federal. Ahora ya viene el debate. Ok, se va, vamos a esperar. Ya nada más ciertos detalles, confirmación. Esto no es chisme, este es un poco ya de acceso a información que hemos tenido, algunas pláticas con algunas personas que saben de este tema. Sería la siguiente renuncia y quizás algunos otros funcionarios menores, ¿verdad? Que tengan aspiraciones a un puesto de elección popular en la presidencia municipal, en alguna presidencia municipal, alguna diputación local, alguna diputación federal o reelecciones, vamos a ir viendo en cadena. Esto que estamos viendo del fiscal, pues es novedoso, pero no va a ser la única ni la primera. Se va a dar una desbandada en los próximos días, Javier, algún subsecretario, algún director general de esto y del otro, que tengan interés, puede ser un interés genuino, un interés personal, un interés partidista. ¿Y quién suena para la Secretaría de Gobierno? En bueno, caso de que y ahí tenemos, siempre ha habido, siempre la segunda noticia, después de la renuncia de Allen, como lo que le comentábamos del fiscal general, el maestro Llave Navarca, que renunció, pues bueno, ¿quiénes van a ser? Por ejemplo, el caso de la fiscalía, se hablaba, esto anótelo, no quedó nadie del equipo del fiscal, eso es interesante, porque se hablaba de Jordán Orantes, no quedó Jordán Orantes, que era del grupo cercano al fiscal, no quedó nadie del fiscal, esa es una lectura política que se lo dejamos ahí en la mesa, ¿no? No queda un heredero del fiscal, sino quedan propuestas del Ejecutivo del Estado, con el filtro que le hemos comentado. En el punto número 2 del secretario de Gobierno, tampoco queda una persona ahí, se hablaba de algunas personas, ahorita me voy a ir acordando del apellido, Sarmiento, de una persona que se apellida Sarmiento, una persona cercana ahí al secretario de Gobierno, pues resulta que no, que lo más seguro que se ha venido comentando en muchos sentidos, no como un chisme, sino como una gran probabilidad, es que el que pudiera asumir la Secretaría de Gobierno sería el maestro Aquiles Espinosa, hoy secretario de Movilidad y Transporte en el Estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque Aquiles pues ha sido un personaje que se ha distinguido, ha tenido una característica, un sello de ser una persona conciliadora, y además, punto número 2, es una persona cercana al Ejecutivo del Estado. Es una persona cercana, es una persona muy sobria, muy moderada y que es de tiempo completo. Le gusta estar ahí vive, platicando con la gente, haciendo acuerdos. Es un tipo que desde el PRI lo viene haciendo muy bien. Y ahora, como funcionario público, ha hecho cosas muy importantes en un lugar. Si te tienes que doctorar de conflictos, son dos lugares. En la Secretaría de Educación, quizás Salud, y el transporte. Pero para entrarle a estas reuniones con los pulpos del transporte, los piratas, sí requiere de tamaños y de tener un estómago que no reclame vísceras. Entonces, Aquiles Espinosa sería uno de los personajes más claros, nítidos para ser el sustituto del maestro Ismael Brito Mazariegos, que en las próximas horas, lo más seguro entre el lunes por la tarde o el martes, estaría ya renunciando, Javier. ¿Cómo lo ves? Yo creo que después, horas después de la entrega del segundo informe del gobernador. Sí, porque hay un protocolo ahí que tienen que hacer varios, ¿no? Yo creo que después de eso ya se darán los enroques, dicen, así es que dicen, así es, de las relevos y cambios de ciertos funcionarios, y ahí nos vamos a enterar quiénes son los que van a buscar las diputaciones federales por los 13 distritos, que de 13, 9, estoy enterado, me dijeron, sí va a haber una alianza verde-morena, de 13, solamente 9. Así es, y bueno, me pregunta por inbox, ¿por qué partido Brito Mazariegos? Sin duda, por Morena. Por Morena.
por Morena. E incluso aquí otro atractivo político noticioso es que incluso Brito podría ser hasta diputado plurinominal, pero facilísimo, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Sí. Y de hecho puede estar en las dos, puede ir a elección y también puede ir en la lista de plurinominal. Así es. Pues hasta ahí la información. Póngase los cinturones porque la próxima semana va a amanecer esto calientísimo y no se sorprenda de muchas renuncias que vengan en las próximas horas por aspirar a un puesto de elección popular para presidente municipal, para diputado local o para diputado federal. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la vida de los procesos electorales, pero lo que le comentamos pues es la novedad que está pasando. Información comprobada, no es chisme, no es whatsappazo, no es columnazo, es lo que está pasando y a la vista las evidencias, pero le iremos informando por favor en nuestra plataforma digital de lo que vaya aconteciendo, sí, claro, día con día de estos temas electorales y por supuesto de otros temas que se mueven en el estado de Chiapas. Javier, nos vamos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, cuídese por favor, hasta pronto, muy buenas tardes, gracias.